Saludos amigos, un gusto tener aquí en Multimedios del Caribe a Roberto Fulcar, ministro de Educación, y lo acompañan Ligia Pérez, viceministra de Asuntos Pedagógicos, y Diurka Pérez, directora de Comunicaciones. Sea usted bienvenido, ministro. Un placer, es un gusto volver a estar aquí. No es mi primera vez y tengo bonitos recuerdos de muchas entrevistas acá. Muchas gracias. Usted está administrando un ministerio de educación en medio de una situación, como todos sabemos, inédita, única, una pandemia. Y este año lectivo uno sabe o imagina que tiene más que implicaciones también costos. Con relación al último año lectivo, 2019-2020, ¿qué diferencia se está produciendo en términos de costos? ¿Qué le cuesta ahora a la República o qué le ha venido costando montar un programa escolar en unas condiciones tan excepcionales? Mire, realmente el presupuesto de este año es el mismo presupuesto del año pasado. Debió haber sido un poco más, pero por la situación económica en la cual la pandemia ha colocado al país, obviamente no había posibilidad de elevar el presupuesto en este año. De hecho, muchas otras instituciones del Estado recibieron reducciones presupuestarias. Gracias a Dios el presidente quiso mantener el mismo presupuesto para educación. Lo que cambió fueron las prioridades por el nuevo contexto en el que nos toca trabajar. La prioridad, uno de los costos fundamentales de este año ha sido lo del cierre de brechas, por ejemplo. La inversión importante que estamos haciendo. Cierre de brecha digital. Digitales y de otra naturaleza. Por ejemplo, además de esa brecha digital en la cual estamos invirtiendo una cantidad importante de dinero para la adquisición de dispositivos tecnológicos para los profesores que ya tienen todos. No existe un profesor del sector público al cual no se le haya entregado ya una computadora y además no se le haya capacitado en el uso de tecnologías y también en desarrollo de competencias para la modalidad de educación a distancia. Y a los estudiantes también los estamos dotando de dispositivos tecnológicos. Para eso hicimos una gran licitación el año pasado. Pero otras brechas son, por ejemplo, la brecha de electricidad. Nosotros encontramos cerca de 3.000 planteles sin energía eléctrica y dotarlos de energía eléctrica, de electricidad, conlleva un costo importante. En este momento que se realiza esta entrevista, nosotros estamos preparando en términos de agua potable una gran cantidad de escuelas. ¿Tiene un número? Bueno, nosotros tenemos alrededor de 500 centros educativos que no tienen agua potable ni tienen solución de agua potable. ¿Que se van a quedar así? No, digo que no tienen instalaciones para dotar. Pero la están dotando. La estamos dotando. En este momento tenemos brigadas en 48 municipios del país, viendo una por una todas las escuelas, porque en esos 48 municipios es donde va a iniciar el retorno gradual a la clase. De manera que lo que ha cambiado no ha sido el monto del presupuesto, sino la prioridad. La prioridad es el cierre de brechas, de electricidad, de dotación de dispositivos tecnológicos, de acondicionamiento de la planta física, donde hemos encontrado un problema muy grave, porque cuando comenzamos a invertir el 4% del Producto Interno Bruto en educación, el Estado se desbordó construyendo nuevas escuelas, pero olvidó la planta física existente y entonces tenemos un gran trabajo en marcha para garantizar abandono de la planta física. Mantenimiento. Aquí hay escuelas que en 20 años no recibieron una mano de pintura o no una llave que se dañó hace 5 años y a nadie se le ocurrió que simplemente había que comprar esa llave o repararla para que ahí hubiera agua corriendo, o una escuela que está a 50 metros del paso de las tuberías de INAPA y a nadie se le ocurrió que es importante que esa escuela tenga agua corriente para su sistema sanitario. Ese conjunto de brechas ocupan una parte importante del presupuesto, junto con el tema de la transmisión de las clases por televisión y la producción de las clases virtuales. Antes de la próxima pregunta, pero se me ocurre a mí pensar, bueno, las autoridades, el gobierno, pero a los dueños de esas escuelas, vale decir,
profesores, directores, los mismos estudiantes, ¿cómo podía admitirse que eso estuviera así, sin que ellos accionaran? La gente puede acostumbrarse a vivir mal. La gente, el ser humano puede acostumbrarse a vivir en lo incorrecto. Si usted se sienta un día en una mecedora en su casa y comienzan a tirarle pequeñas pajitas, basuritas, eso es imperceptible por un momento. Pero usted puede ir acostumbrándose y adaptándose a eso y terminar con la casa llena de basura y usted respirando dentro de la basura por un problema cultural. Además, nosotros somos muy de la coyuntura y de la moda. Y un vicio que tiene la República Dominicana histórico, un vicio histórico es desatender sus inversiones. Celebramos mucho cuando hacemos una buena inversión, levantamos un buen edificio, pero a nadie se le ocurrió que una partecita del tiempo y del presupuesto debe ser destinada para que eso continúe bien, para que garantice la duración que se previó cuando se construyó. Entonces, en este momento, nosotros tenemos 48 brigadas en 48 municipios del país atendiendo el tema de planta física, de pintura, de agua corriente, de sanitarios y en sentido general del ornato para garantizar el retorno digno de los estudiantes. Pregunta de esta fase, y entonces lo voy a dejar con ellos. Pero usted comenzó en agosto, a partir del 16 de agosto. Teníamos las escuelas cerradas. ¿Cómo ustedes hicieron para afrontar lo que ha sido precisamente este proceso de educación a distancia mediante los instrumentos que conocemos? ¿Cómo ustedes manejaron eso? Si puede reconstruir o contar cómo fue todo aquello. ¿Qué implicó? Y además usted acaba nuevecito ahí, no tenía una experiencia anterior. De ese tipo no había experiencia en ningún sitio del mundo. Le quiero decir que esta es la primera vez que me hacen esa pregunta. Y se lo agradezco. Probablemente solo el equipo que me acompaña y las familias del equipo que me acompaña sabe lo que ha significado para nosotros estos 7 meses. El equipo que dirige el Ministerio de Educación, del cual me siento agradecido y orgulloso, muchos hombres y mujeres buenos, comprometidos con la gestión educativa y comprometidos con la educación porque son educadores todos. No tuvimos Navidad. El 24 de diciembre a las 4 de la tarde había reunión en el Ministerio de Educación trabajando estos temas. Nosotros comenzamos, espoleados por la situación, a hacernos la primera pregunta. Y esa primera pregunta fue, bueno, no podemos ir a clase con COVID, no podemos correr un riesgo tan grande de que se nos enferme la comunidad educativa, los estudiantes que tanto brincan y saltan y se mueven, los profesores, el cuerpo directivo y por ende la familia, porque todo lo cuanto le ocurre a la escuela, le ocurre también a la familia, porque es una extensión. Por eso digo, la actividad social que más moviliza en la República Dominicana hoy es la educación. Más de 3/4 parte de la población todos los días hace algo relacionado con el quehacer educativo. Nos preguntamos, y entonces, si no podemos ir a la educación presencial, ¿qué vamos a hacer? Nos queda una opción. Vamos a la educación virtual. Pero la educación propiamente virtual no era posible porque la educación virtual es la que se ejerce a través de la internet. Y no teníamos en el país condiciones para que todos los hogares pudieran tener en ese momento internet, ni todas las familias, ni todos los estudiantes, ni todos los profesores. Dijimos, bueno, vamos a hacer educación a distancia. Pero para hacer educación a distancia necesitamos que la familia colabore. Y yo hice una encuesta, entonces el 98% de los padres, madres y tutores dijeron, sí, nosotros queremos colaborar, queremos participar. Pero ellos, aunque tienen la voluntad de ayudar, no tenían, sin embargo, las competencias, las cualidades metodológicas, psicológicas, pedagógicas, para que ese trabajo de ayudar a los hijos les resultara fructífero y no resultara en frustración o en generación de nerviosismo o de un estrés severo, tanto en ellos como en los hijos. Entonces decidimos hacerle una inducción a los padres, una preparación. Y dijimos, para ello necesitamos a los profesores, que sí las tienen esas competencias. Bueno, pero ocurre que los profesores sí tenían esas competencias,
Pero entonces los profesores no tenían una computadora para hacerlo y no tenían dominio de la didáctica y de la metodología de la educación a distancia. Entonces comenzamos al revés. Comenzamos preparando a los profesores que iban a dar las clases. Y le dimos una capacitación a 127,000 profesores, incluyendo más de 20,000 del sector público, del sector privado, a los cuales capacitamos de forma gratuita, sin ningún costo. Y a la vez le dimos también una computadora a cada profesor del sector público. Con ellos y a través de un canal de padres comenzamos a educar a la familia y preparamos lo que llamamos el cuadernillo, que se ha hecho famoso, porque eso permitía que la familia pudiera colaborar con sus estudiantes en el proceso educativo. Pero luego vimos que eso tenía un problema, porque aquí ni la radio llega a todas partes, ni la televisión llega a todas partes, ni la internet llega a todos los hogares. Y nosotros sí tuvimos que hacer por necesidad lo que no ha hecho ningún país del mundo, ninguno, director. México, por ejemplo, tiene avances importantes en lo que tiene que ver con la educación por televisión. Chile o Costa Rica son los pioneros de la producción masiva de material impreso. En algunos países que tienen zonas aisladas, como Brasil, por ejemplo, como El Salvador, han desarrollado buenas experiencias de educación a través de la radio. Pero como nosotros no tenemos un nivel en el país de desarrollo que nos permita con una de esas vías o con uno de esos medios llegar al universo de los estudiantes y de los hogares, nos vimos obligados a hacer una articulación, una combinación multimedios de cuadernillos, de televisión, de radio y de internet. Esa combinación ha sido la que nos ha permitido llegar a todos los hogares. Pero estas soluciones no las leímos en un libro porque no había libro que comprar para estudiar, ver cómo resolver un problema con COVID. No podemos contratar un asesor porque nadie es experto en educación con COVID. Fue inventando, fue recreando situaciones y además vamos a estar claros, los propios problemas empujándonos, las dificultades empujándonos a buscar soluciones alternativas. Todos los días buscábamos soluciones. Y entonces hicimos un llamado a profesores destacados que quisieran ser especie de profesores modelos, que por cierto me preguntan mucho y le preguntan a la viceministra técnico-pedagógica, le preguntan a Diolca y a los funcionarios del MINER, ¿de dónde fue que trajimos esos profesores tan buenos que están en televisión? Esos profesores no llegaron en avión ni en barco aquí. Esos son profesores de la República Dominicana, la mayoría del sector público, otros del sector privado, que los tenemos ahí en las aulas y que nunca tuvieron oportunidad de compartir, de demostrar sus cualidades y su competencia. Y nosotros les hemos dado confianza. No les preguntamos nada que no fuera un casting, buscamos un profesional junto con el equipo de currículum del ministerio, con el equipo de psicología, porque ese es un tema muy delicado. Examinaron como 500, ¿verdad, Ligia? Y de esos escogimos a unos 60, que son los que hoy están dando la clase que ustedes ven por televisión. Así ha sido ese proceso, redescubriéndonos, inventándonos, corriendo riesgos, soportando a veces críticas que nos fortalecen y nos ayudan a encontrar mejores caminos, pero también otras, porque también tenemos gente en la República Dominicana que usted le regala el cielo y no lo disfrutan porque se dedican a buscarle una mancha al cielo. Pero incluso de esas críticas aprendemos, de la más feroz, de la más dura, porque aquí se trata de un servicio público que no es propiedad de nosotros. Y este no es un plan, porque nosotros lo que estamos haciendo es implantando un nuevo modelo educativo en el país que venimos reflexionando por 20 años. El problema fue que nos tocó con COVID-19. Nadie previó que iba a ser con coronavirus y lo que estamos viendo en este momento es la manera en que el modelo que proponemos puede expresarse en este contexto complicado del coronavirus. Ministro, y esa innovación en la aplicación de ese modelo, se estamos innovando. Claro. Por el propio momento en que se produjo, ¿ha incidido, ha tenido alguna mella en la
calidad que se requiere en la educación? Yo quisiera que Ligia Pérez, nuestra viceministra de Servicios Técnicos Pedagógicos, hable de la calidad y del modelo. Como bien decía el ministro, a raíz de que asumimos la gestión y del contexto que nos ha tocado, pues nos pusimos a buscar alternativas que pudieran suplir una educación de calidad a nuestros estudiantes. Esta innovación, porque realmente, como usted dice, es una innovación, ha incidido de manera muy positiva y de manera contundente. La educación de hoy no es la educación de antes del coronavirus, pero tampoco la educación futura, ese modelo que nosotros proponemos, no es tampoco lo que estamos viviendo ahora. Si se quiere, es como una articulación, una mezcla entre lo mejor del modelo pasado, antes del COVID, y lo que estamos implementando en el día de hoy, en la actualidad, que es este conjunto de multimedia que nos ha llevado a llevar la educación a todos los hogares dominicanos con un currículo priorizado, porque no es un secreto para nadie, yo creo que todos lo sufrimos. Nuestro currículo está sumamente abultado de contenidos irrelevantes, y a veces lo que es relevante no se focaliza en las aulas por atender a esa por querer cumplir. Los maestros a veces tienen un dilema, porque para poder cumplir con todos los contenidos que están en ese currículo, que aún declarado un currículo por competencias, realmente eso de ser un currículo por competencia está solo en los papeles, en los documentos, pero en la realidad, en la práctica, no se estaba llevando realmente ese currículo por competencias. Entonces, nosotros, esta situación realmente nos ha dado como un puntapié, un empujón para que nosotros entonces lleguemos más rápido a donde tenemos pensado llegar, porque incluso desde antes incluso de las elecciones, ya trabajando en el programa de gobierno, nosotros visualizamos este modelo fruto de más de 20 años de reflexión por parte del ministro y su equipo, en el cual yo me incluyo desde ese momento, desde ese tiempo, que no es algo improvisado, es algo que venimos reflexionando, que venimos pensando y que venimos proponiendo en todos los espacios donde nos ha tocado interactuar con estos temas. Siempre estamos proponiendo eso, pero era como clamar en el desierto, ¿verdad? Pero ahora nosotros tenemos la oportunidad y estamos trabajando para realmente implementar el modelo educativo que nos permita generar calidad en la educación. Entonces, esta forma ha incidido de manera muy positiva. Incluso, en principio, los padres estaban un poco renuentes. Sí, no tanto renuentes, sino como incrédulos de que esto pudiera funcionar. Y no solo los padres y las madres y las familias, sino casi toda la sociedad, porque, como bien dijimos ahorita, nosotros, todas las innovaciones producen esas reacciones de la gente. En principio, incredulidad, si eso va a funcionar, pero desde el momento que comenzaron a salir esas clases por televisión, que la gente vio de lo que se trataba, cuando le escuchaban por la radio, oye, de verdad que la reacción ha sido sorprendente. La gente, incluso yo he escuchado gente, donde quiera que llegamos, la gente nos dice, ay, pero esas clases sí están buenas. Yo estoy tomando clases, alguien me dijo un día, yo he vuelto a tomar clases de francés. Oye, qué profesor tan bueno ese de francés. Yo he vuelto a tomar clases de inglés. Yo no me acordaba de lo que era un adverbio. Y en una clase que estaba tomando mi hija de 5º grado, yo recordé todo eso y refresqué, qué bien, y me puse a conversarlo con mi hija. O sea, las reacciones han sido realmente positivas y esto ha marcado un antes y un después en la educación dominicana. Algunas de las acciones que se están tomando ahora, que fue fruto de una emergencia, se van a replicar o van a continuar cuando la situación vuelva
a la normalidad, porque de hecho si vemos otras áreas, algunos cambios que ya estaban programados, que ya estaban ideados, hubo que acelerarlo por la situación de la pandemia, y lo que dice usted sugiere que en el caso de la educación hay algunas cosas, algunas acciones que se están realizando ahora producto de la situación que podrían servir en el futuro. ¿Y en qué medida se podrían recuperar estas acciones, estas metodologías? ¿Qué tantas cosas se pueden recuperar o se pueden mantener? Sí, bueno, prácticamente todo. O sea, la educación a distancia no se va a detener. La educación a distancia va a venir a reforzar realmente la presencialidad, porque el uso de la tecnología, que es algo que está desde muchísimos años, digamos, cacareándose, que sí, que se está empleando la tecnología, pero no con una visión pedagógica realmente, que es lo que nosotros le hemos impregnado a esto. O sea, usar la tecnología no es saber prender la computadora, saber bajar un archivo, eso no es el uso de la tecnología aplicada a la educación, que es en lo que nosotros hemos capacitado y vamos a seguir capacitando, porque cada día hay innovaciones que nosotros tenemos que irlas incorporando y siempre entran maestros nuevos que hay que irlos también capacitando y también actualizando a los que ya están capacitados. O sea, este es un proceso continuo, no es ya capacitamos tanto y no nos detenemos ahí, continuamos capacitando. Y ahora, a partir del día 6, que como bien anunció el ministro, ya retornamos a las aulas bajo las condiciones que nos ha indicado Salud Pública, pues como el retorno es voluntario, quizás haya un padre, una familia que no quiere enviar a sus hijos, perfecto, es su derecho y lo contempla el protocolo, pero no pasa nada, porque ese niño va a continuar, o esa niña van a continuar recibiendo sus clases por televisión, como hasta ahora lo han estado haciendo, y el maestro o la maestra dándole seguimiento, como hasta ahora han estado haciendo desde que inició el año escolar. O sea que la educación a distancia, en este momento por esa razón, pero luego que volvamos totalmente a la normalidad, pues seguirá también la educación a distancia como reforzamiento para fortalecer esa educación presencial. Todo ese esfuerzo, todo lo que ustedes han hecho para organizar lo que está ocurriendo, ¿qué fruto está dando? Hay una evaluación, el ministerio tiene información de resultados, es decir, ¿qué dicen, digamos, los estudios, las investigaciones acerca del impacto que tiene el programa, si los muchachos están aprendiendo realmente? ¿Qué han descubierto? ¿Qué tienen? Sí, mire, en primer lugar, todas las direcciones del ministerio que tienen que ver con los distintos niveles educativos y la dirección de currículo, hacen monitoreos mensualmente de cómo han ido en base, claro, porque nosotros tenemos que evaluar en base a los recursos que estamos utilizando y la metodología y el currículum priorizado que estamos utilizando. Entonces, los directores de niveles y los equipos del MINER pues monitorean mensualmente cómo están digamos, devolviendo esas tareas, esos trabajos, los estudiantes, y eso se está registrando y ellos tienen unas orientaciones de cómo van a ir realizando esa evaluación, porque, ojo, tenemos que sacarnos de la cabeza lo que son los exámenes como instrumentos de evaluación, como instrumentos, porque no son instrumentos de evaluación, más bien de medición. Entonces, no es que vamos a desarraigar los exámenes tampoco. Los docentes aplican pruebas para ver también cómo están respondiendo, pero lo que más tiene peso en esta evaluación son los trabajos, las tareas, cómo los estudiantes responden a esas tareas y cómo van progresando en la realización de esas tareas. Cada cuadernillo de los que estamos utilizando tiene integrado cómo se evalúa ese cuadernillo. Al final, o sea, no el cuadernillo, sino los estudiantes en base
a lo que están recibiendo a través de ese cuadernillo. Y cada clase también. Exacto, y cada clase, porque cuando termina una clase por televisión, por ejemplo, si están dando la clase de primer grado, yo soy maestra del primer grado, ustedes son alumnos de primer grado en distintas zonas del país. Ustedes están viendo la misma clase que estoy viendo yo, pero como yo, hay miles de maestros que están viendo también esa clase, o cientos de maestros del primer grado que están viendo esa clase. Una vez termina la clase, o la están escuchando también, porque los que no tienen televisión, pues lo hacen por la radio, pero todos tienen el cuadernillo base de esas clases. Entonces, terminada esa clase, esa transmisión, entonces le toca a cada maestro con su grupo, que lo tienen asignado, sus 30, 35, 40 estudiantes, la cantidad que sea, pues toca que ellos le den seguimiento. Ese seguimiento, o sea, virtual el seguimiento. Lo hacen a través de WhatsApp, por grupos de WhatsApp, lo hacen lo hacen hasta por llamadas telefónicas. Y en los casos donde ellos detecten que los estudiantes no se han conectado o no se han podido comunicar con ellos, hasta visitan la casa. Visitan la casa y los padres van al centro educativo a llevar las tareas que los niños hacen. La llevan al centro educativo. ¿Cada día? No, cada viernes, o sea, porque los profesores están en el aula. Sí, porque es que los profesores están en las aulas. Exacto, los profesores están en las aulas. Los profesores no van a retornar a las aulas ahora. Los profesores están en las aulas desde que iniciamos. Claro, los que tienen algún tipo de comorbilidad o que pasan de la edad estipulada por salud pública, lo hacen desde la casa, pero el director del centro tiene el deber de darle el seguimiento para saber que ese maestro está conectado con sus estudiantes. Me llega me retrotrae la memoria el tema de los folletos, que a veces, cuando uno estaba en la universidad, por ejemplo, sí. El folleto está como que no... ¿Y cómo era que le decían a uno? El folleto se lo dejé en la fotocopiadora le decían los profesores, ¿verdad? Sí. De la esquina, ¿no? Exacto, como que es un poco como desincentivo al libro, porque generalmente al ser algo resumido, no sé si eso pudiera afectar la calidad incluso al final de la educación. Mire, un folleto jamás sustituirá un libro. De hecho, nosotros en el Ministerio de Educación estamos muy comprometidos con la promoción de la cultura de la lectura. De hecho, hace poco lanzamos el programa Dominicana Lee, que es una política bastante activa para promover puntos de lecturas en determinados lugares. Incluso estamos teniendo experiencias positivas, bonitas, de gente que va y pide un libro para llevárselo prestado y lo devuelven, que es una cosa muy, muy buena y muy bonita. Este cuadernillo no es un folleto, porque un folleto es un resumen de un contenido o de una revista. Esto no es contenido, esto es más metodología. Esta es una guía para decirle a la madre, al padre, al estudiante o incluso al profesor cómo es que debe acompañar al estudiante en esa clase que se envió a distancia. Como un soporte. Es un soporte más bien metodológico que de contenido. Es una orientación, no es un resumen del contenido de la clase. Pero hay algunos contenidos, obviamente. Obviamente, ministro, obviamente. Y quiero aprovechar para subrayar algo que ha planteado la viceministra y que probablemente es lo que falta que la sociedad vea que está representando este cambio en educación. Lo más importante aquí son las brechas que estamos cerrando. Por ejemplo, esa excelente profesora modelo de lengua española de 4º grado que está dando clase y la estamos transmitiendo a través de la televisión, esa misma clase con esa misma profesora a través de ese mismo medio y con ese mismo currículum la está recibiendo un niño de un batey, un niño de un campo o un niño de Piantini o de Naco. Ese es un cierre de brecha social trascendental, revolucionario en el país.
El hecho de que esta situación nos haya obligado a dotar a todos los profesores del país de un dispositivo tecnológico, eso es un salto en uno de los factores de la calidad de la educación, que es el factor docente. Los maestros son fundamentales en el tema de la calidad de la educación. El esfuerzo que está haciendo el Estado dominicano por garantizar que todos los centros educativos del país, el 100%, este año va a terminar el 100% con electricidad. Esa es nuestra meta. Que este mismo año no quede un plantel que no tenga electricidad. Ese es un cierre de brecha trascendental. El hecho de garantizar, como estamos procurando, todavía faltan muchos, nos faltan muchos, porque a veces me dicen, mira, pero allá hay una escuela que no tiene luz, energía eléctrica. Yo digo, yo te puedo enseñar 100 que no tienen. O sea, eso no es novedad, eso es lo que estamos solucionando. El hecho de que nosotros estemos procurando que cada plantel disponga de internet, ahí en el plantel, ese es un salto contundente en materia de inclusión social y en materia de oportunidad educativa. El hecho de que los mismos métodos de evaluación, los mismos contenidos, el mismo currículum y en los mismos niveles de calidad de la producción de las clases y de la transmisión de la clase le esté llegando por igual a todos los estudiantes del país, ese es un salto en términos de cierre de brechas. Y probablemente, por lo menos para nosotros, el mérito más grande del nuevo modelo educativo que estamos impulsando es que ha servido de vehículo para cerrar brechas que no son la educación, sino a través de la educación, impuesto también por la misma realidad, por la presión. Por eso usted dice, por la presencia de la COVID, la crisis, ¿está sugiriendo que se ha elevado el nivel de la educación, la calidad? Mire, yo no quiero hacer adivinación porque uno tiene que esperar evaluar, y soy muy riguroso con los temas de evaluación para hacer una afirmación. Pero yo no tengo absolutamente ninguna duda que lo que estamos haciendo va a constituir una transformación cualitativa y cuantitativa y social de la educación en la República Dominicana. De hecho, el modelo que proponemos, por eso lo denominamos educación para vivir mejor. Si la educación no sirve para transformar la vida de las personas, no es educación de calidad. Si hay un parámetro para determinar si un sistema educativo es cualitativo, es si ello contribuye, ese sistema contribuye a que la gente viva mejor. Nosotros pensamos que un pueblo más educado es un pueblo más sano, más saludable. Que un pueblo más educado es un pueblo menos violento. Que un pueblo más educado es un pueblo con menos discriminación y menos fobia. Que un pueblo más educado es uno que no maltrata a los animales. Que un pueblo más educado es uno que cruza menos el semáforo en rojo. De hecho, por eso nosotros decimos, esto no solamente salto tecnológico en la calidad, es global. Nosotros tomamos, como ha dicho la viceministra Ligia Pérez, lo mejor de la experiencia de la vieja presencialidad. Por ejemplo, esa magia insustituible de la relación del alumno con sus iguales, con sus pares, con sus compañeros, con su profesor, la relación del profesor con su colectivo pedagógico, esa relación armoniosa entre la escuela y la comunidad de doble vía, esas son relaciones insustituibles que nosotros recuperamos de la vieja presencialidad y que vamos por ella, vamos a buscarla ahora. Ahora, junto con eso, incorporamos toda esta creatividad que ha habido en la República Dominicana en el día de hoy, que está generando un capital educativo que va a durar por décadas, porque a veces me dicen, pero resulta costoso todo este tema de la producción de las clases, de la contratación de canales de televisión y cable. Y yo pregunto, y cuando usted dice que es costoso, ¿cuál es su fórmula para medirlo? ¿Me está midiendo la cantidad de pesos invertidos entre la cantidad de estudiantes? No, esa fórmula es incompleta. La fórmula es la cantidad de pesos invertidos entre la cantidad de estudiantes, entre la cantidad de años que va a ser aprovechable. Cuando nosotros estemos ya en la plena presencialidad, vamos a seguir utilizando este capital de clases producidas, virtualizadas, que estamos creando. De tal manera que
Ese profesor, Todo eso se está grabando, ¿verdad? totalmente, totalmente, con el mayor cuidado, con el mayor cuidado. Ese profesor de 8º grado, que ahora es el segundo de bachillerato, de matemáticas, de una escuela de Constanza, en vez de estar el martes en la noche con un cuaderno haciendo el plan de clase del otro día, ustedes saben qué es lo que él va a hacer. Va a bajar del backup del ministerio, de la página del Ministerio de Educación, la clase que le toca el otro día, porque esa clase ya está grabada, y va a ver cómo lo ha hecho el maestro modelo, y ese va a ser el modelo para él. Pero ¿saben qué? Tiene que hacerlo bien también, porque el estudiante y el padre del estudiante va a tener acceso a ver cómo se hace bien. De manera que lo que estamos haciendo es una transformación para la República Dominicana que en pocos años va a comenzar a dar frutos. A usted no le gusta el término revolución. Bueno, porque yo soy muy respetuoso de un concepto tan profundo y tan extraordinario como el de revolución. Y yo he visto cómo aquí se ha relajado con eso. Yo he visto cómo aquí, en nombre de una cosa que le llamaron revolución educativa, si se hizo lo que ustedes están viendo ahora, que el COVID ha desnudado. Cómo miles de planteles en este país no tienen agua, no tienen energía eléctrica, no tienen internet. Cómo casi la mitad de la planta docente del país nos encontramos de repente que no eran maestros nombrados, sino contratados, que no tienen seguridad social. Cómo en nombre de esa cosa a la que llamaron revolución, se hicieron tantas cosas en la República Dominicana que convirtieron a 4% en 2 operaciones de negocios, una de bienes raíces y otra de alimentación escolar. Lo que pasa es que nosotros no hemos querido dedicar nuestras energías y nuestro tiempo simplemente a hacer la crítica de lo que pasó. Pero no es porque no sabemos y no tenemos documentado todo lo que pasó para el momento oportuno el país lo sepa. Pero esta transformación que estamos haciendo con un adversario tan poderoso como el tiempo, porque todo lo que hacemos es con el tiempo empujándonos, y eso nos obliga a la simultaneidad. Es un equipo que no duerme, que trabaja 19 horas 7 días de la semana para garantizar que cada cosa esté a tiempo, para garantizar llevar orientación a la población, porque a veces todos no podemos de Dios. Cuando comenzamos con la educación a distancia, yo fui a una entrevista a un medio y me dijeron, usted debe entender que uno está medio nervioso. Yo le digo, yo no. El más nervioso es que soy yo, porque a mí es que me van a mirar si esto fracasa. Claro. Primero, y a mi equipo. Claro, nosotros tenemos plena conciencia de lo que hacemos. Cada paso que damos lo reflexionamos, lo consultamos, nos criticamos uno con otro, preguntamos, ensayamos para garantizarle al país que le estamos dando lo mejor de nuestra conciencia, de nuestro tiempo, de nuestro trabajo. Y el tiempo que debimos dedicar a las críticas a lo que pasó, lo estamos dedicando con creces a esta gran construcción que estamos haciendo. Ese es el otro factor de ruptura y de cierre de brechas, la estandarización del nivel de calidad. ¿Por qué? Porque esa clase modelo que da un profesor, aun cuando retornemos a la semipresencialidad y a la presencialidad, todos los profesores de esa asignatura, de ese nivel, tendrán un solo modelo de la clase. Allá en la frontera, acá en la capital, en Santiago, en Samaná, en Montecristi, en Dajabón, en Elías Piñas, en Asua, en todas partes. Y vamos a encaminarnos al sueño de nuestro modelo educativo de que en la República Dominicana es una sola. Y si la República Dominicana es un solo país, debe tener una sola educación. No importa que se sirva desde manos privadas o desde manos públicas. Todos los dominicanos debiéramos tener el derecho a la misma educación y del mismo nivel de calidad. Y que la diferencia la hagan la dedicación y las competencias y cualidades de cada uno, no la falta de oportunidad. Ministro, ahorita usted mencionaba, a propósito de esto de la revolución educativa, de lo que se llamó así. De la cosa, sí. Sí, usted mencionó un aspecto muy concreto que sí se hizo, que es evidente. Usted dijo como un desbordamiento de construcción de estructuras, de construcción de aulas. Sí. Y que se descuidó
se descuidaron las estructuras existentes. Pero nosotros tenemos muchos años escuchando el tema del déficit de aulas que hay en el país. ¿En alguna medida se ha logrado controlar? ¿Cuál es la situación actual? Todavía se necesita, a pesar de ese desbordamiento, se necesita construir más aulas. ¿Cuál es la situación actualmente? Obviamente el déficit de aula después del 4% se ha reducido significativamente. Se ha reducido significativamente. De hecho, en este año escolar nosotros no hemos iniciado aulas nuevas, sino que hemos ido a recuperar las que tenemos. Porque aquí hay un tema de prioridad. Nosotros no somos un país rico. Nosotros tenemos que priorizar los recursos limitados de que dispone el Estado Dominicano, que por cierto ha hecho una inversión importante en educación. Y entonces, en términos de planta física, nuestra principal prioridad en este año escolar es la de garantizar, recuperar la planta física existente, reorientar los lugares de la plantación de planta física. Usted sabe que en este país hay escuelas construidas en comunidades que no habitan personas. ¿Cómo? Porque ahí había que comprarle un solar a alguien. ¿Eso ¿Cuántos es así? casos? Bueno, no le voy a decir el número porque no lo tenemos contados, pero sí tenemos casos y le vamos a suministrar pronto. Eso casos es insólito. Como casos como eso. O una escuela que hace 10 años la construyeron, entre comillas, y la dejaron sin terminar y nadie sabe por qué. Bueno, de esa iba, hay muchos casos. O un ingeniero que va al Ministerio de Educación y le dice, mire, yo en un sorteo me saqué una escuela, o yo participé en un concurso para construir una escuela. ¿Y usted ganó el concurso? Le preguntamos, sí. Bueno, pero vamos a ver, la está construyendo, le pagaron. No, porque no he encontrado el terreno donde la voy a hacer, porque nadie me dijo que había terreno. Era la necesidad de hacer esa asignación de esa obra. Nuestro fuerte en materia de planta física va a venir cuando comencemos el proceso de transformación, que es una de las políticas que estamos haciendo. Cuando comencemos el proceso de transformación de liceos tradicionales en institutos politécnicos. ¿Por qué? Porque la empleabilidad es uno de los pilares del modelo educativo de educación para vivir mejor. Eso significa que el país debiera aspirar a que sus bachilleres graduados puedan, si quieren, continuar sus estudios universitarios, pero si quieren y necesitan, puedan vivir de lo que aprendieron en el bachillerato. Hasta el día de hoy, un bachillerato es básicamente para darte un derecho a ir a la universidad y a colocar en el lado izquierdo de la mesa, frente a la mesa del comedor de la casa, para satisfacción de papá y mamá, un papel que te dice que tú eres bachiller. Y cuando vas a buscar trabajo, te preguntan qué sabes hacer. Y tú vas a responder una de dos cosas. O como buen dominicano dice, yo sé de todo. O como persona sensata va a decir, no sé de nada. Entonces, la empleabilidad la vamos a procurar a partir de la transformación del currículum y la transformación de las instituciones de educación media, que son los liceos tradicionales, en una buena parte en institutos politécnicos. Claro, eso es un proceso, porque esa es una transformación bastante costosa y bastante trabajada en materia de reorientación de los planes de estudios y del currículum. Ministro, ¿qué hacer con, digamos, las condicionantes de la ADP, por llamarla de alguna manera, respecto a la presencialidad? Que ellos dicen, bueno, vamos, pero sí, pero si aquella cosa o esta. Mire, en la víspera de anunciar que íbamos a comenzar este retorno gradual, que yo quiero insistir, es un retorno calculado, controlado, gradual, es voluntario si la familia quiere, y es, eso sí, rigurosamente bajo consentimiento de la familia. Todo niño que asista a la escuela debe tener por escrito un papel, un consentimiento escrito de su padre, de su madre o de la persona que ejerza su tutoría. Pero además, bajo un estricto protocolo, que no sé si Ligia lo trajo para que se lo demos, y si no se lo enviamos ahorita, bajo un estricto protocolo de control. Y con la conciencia y los ojos abiertos
de que no podemos, si tenemos 40 muchachos en el aula o 35, introducir 35 estudiantes en estas condiciones en el aula. Lo vamos a separar por grupo. ¿Cuál es la ventaja que tiene la República Dominicana que otros muchos países no pueden hacer eso? Porque si tú no tienes otra solución, se te quedan sin clases los estudiantes que ese día no van al aula. Pero en nuestro caso no, porque mantenemos la educación a distancia. El día que no te toca ir, que a tu grupo no le toca ir, ese día recibe la educación a distancia. Y al otro grupo que no va mañana, recibe la educación a distancia. Pues previo al anuncio, nosotros recibimos una nota, una carta de la Asociación Dominicana de Profesores, planteando una serie de condiciones. Y nosotros, siguiendo la política que hemos tenido frente al gremio y frente a toda la sociedad civil, a todas las instituciones, le decimos, ¿por qué en vez de mandarnos cartas, no nos juntamos y hablamos? El mismo día le dije, ¿ustedes quieren conversar? Yo hoy puedo, tumbo cualquier otro compromiso de mi agenda y vámonos a reunir. Cuando nos reunimos, todo lo que ellos plantearon, nosotros estábamos de acuerdo. Es parte del protocolo. Ellos dicen que se prioricen a los profesores en la línea de la vacunación. Bueno, ya nosotros habíamos hablado con el presidente de la República y con la vicepresidente Raquel Peña, que coordina el Gabinete de Salud, y con el Ministerio de Salud para esa prioridad. Se están vacunando. Y se están vacunando. Quiero anunciarle hoy a ustedes aquí, es la primera noticia que damos al respecto, que al día de hoy que se produce esta entrevista, llevamos el 82% de los profesores vacunados ya. De manera que de aquí al 6, yo espero que hayamos vacunado, salvo alguna excepción que pueda ocurrir, pero a la casi totalidad de los profesores. ¿Cuántos son los profesores? Los profesores son 113,000 del sector público y unos 30,000 del sector privado. En general, Yo quiero decir que también estamos incluyendo los centros de vacunación que organizamos, estamos incluyendo el personal de los colegios privados. en general se puede decir que hay una suerte ya de consenso entre ustedes y la ADP. Bueno, de todos los temas que nos plantearon, todos los temas se están cumpliendo, están en el programa, algunos ya se han aplicado. Bueno, solo una que no pudimos complacerlo porque no depende de nosotros. Ellos nos dijeron que se acelerara la segunda dosis de la vacuna para que comenzáramos con los profesores con las 2 vacunas ya puestas. Pero es que hay un tiempo reglamentario por la medicina 28 a 30 días. que no es una variable de nuestro control. Esa fue la única. Después todo ha sido consensuado con ellos. Después dijeron, pero eso es porque también le han fallado mucho en muchos compromisos que han hecho con ellos y no les cumplen. Yo dije, no, pero todo lo que hemos hablado, yo se lo pongo en el papel y se lo firmo también. Ministro. Y ellos tienen una carta del ministro confirmando todos esos temas y yo espero que no haya ningún problema. Obviamente, existen voces que no necesariamente son la totalidad de la organización del gremio, que el día que no hacen una crítica no duermen, ni son felices. Una precisión. Y yo quiero que sigan viviendo esa gente, entonces que hagan su crítica. Eso, ese 82% son como 93,000. Como alrededor de 90,000 profesores. Sí. Ministro. Porque lo que hicimos fue, incluso dentro de la cadena de vacunación, priorizamos los profesores de los 48 municipios que entran al 6. Ayer hicimos un balance con los directores regionales y de distritos, y en ese balance de esos 48 municipios estamos en el 87% hoy. Aquellos hogares carenciados, aquellas familias que el Ministerio de Educación, digamos, tiene una suerte de asistencia a los estudiantes y al hogar mismo, ¿cómo lo han manejado en la pandemia? La alimentación se refiere. En general, habían algunos servicios Sí. que tenían que ver con alimentación y algunos tipos de subsidios. Sí, mire, en el tema de la alimentación, que es la parte que tiene que ver con nosotros, ahí nos vimos obligados también a hacer una transformación, la que obligó la realidad. De manera que dejamos de servir alimentos cocidos y le servimos una canasta cruda. Y eso de llega alimentos. todos los meses. Todas las semanas. Todas las llega. semanas. Ahora lo pusimos durante la pandemia por 15 días, pero con las mismas cantidades. Pero eso no se ha descontinuado en ningún momento de la pandemia.
Ministro, probablemente entre las cosas, los asuntos, los temas que nosotros venimos planteando, no incluyen algunos asuntos que probablemente usted quisiera compartir con la audiencia o con nosotros mismos y que quizás pueden ser de interés, que sin embargo nosotros no hemos acertado para hacerlo decir. Si tiene alguna cosa que agregar, alguna consideración, algún anuncio, algún elemento nuevo que no hayamos abordado en esta conversación, usted puede hacerlo. Bueno, yo pienso que hemos tenido una de las conversaciones más profundas que he tenido en los últimos meses. Lo que quisiera es, a través de ustedes, compartir con la sociedad dominicana el hecho de que lo que estamos haciendo en educación es probablemente lo que se ha debido hacer hace décadas. Y si hubiésemos resuelto problemas acumulados del país, hoy estuviésemos más lejos. Un amigo me dijo recientemente, un periodista, yo estoy enamorado del modelo que están implementando, aunque tengo mis críticas, digo, obvio. Lo malo es que no me las ha dicho para ver en qué corrijo. Dice, no, porque hay problemas de electricidad en muchas escuelas. Y yo le dije, pero la falta de electricidad no tiene que ver con el modelo educativo. El modelo educativo es víctima de esa falta de electricidad, que es una brecha social acumulada, o la falta de internet, o la falta de la dotación de un dispositivo tecnológico en los estudiantes o en los profesores, o internet en el plantel. Esos no son problemas del modelo educativo, esos son problemas, variables externas que afectan la implementación del modelo educativo, pero que gracias a Dios, la propia implementación del nuevo modelo está empujando a que esas variables, aunque no son propiamente de la educación esté sirviendo como punto de inflexión para que se terminen de resolver, por un lado. Por otro lado, yo quiero insistir que este no es un plan de un ministro, de un equipo de gestión, de un gobierno, ni de un partido. Este es un plan y esto es un modelo país. Esta es la creatividad de la República Dominicana. Y esto que estamos haciendo probablemente en unos años llena de orgullo a nuestro país. No me gusta mucho hablar de eso, pero les quiero decir que, por ejemplo, la comunidad internacional ha puesto sus ojos ya en la República Dominicana. Acaba de informarnos la UNESCO, que ha estado evaluando el proyecto que tenemos en marcha y está interesado en venir a estudiar lo que aquí está ocurriendo. Y nos acaban de donar, por ejemplo, 50 laboratorios de ciencia, porque tenemos el interés. ¿Quién lo donó? La UNESCO. 50 laboratorios de ciencia, porque tenemos el interés de incluir ciencias a la educación. El programa de las Naciones Unidas dice que ha pedido a sus superiores que si quieren ver un ejemplo de un modelo con transparencia, con ética y con visión estratégica, que miren hacia la República Dominicana. La UNICEF nos está acompañando en todo este proceso que llevamos en camino. Lo propio la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, de la cual acabamos de asumir la presidencia recientemente. Y así también el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial o la comunidad de ministros del SECSICA, por un lado. Es decir, la comunidad internacional probablemente esté viendo en lo que estamos haciendo lo que algunos dominicanos todavía no alcanzamos a ver. Por otro lado, hay un elemento que para nosotros es fundamental y que quisiera compartir con ustedes. Uno de los problemas que tiene la sociedad dominicana para nosotros es que está viviendo una especie de quiebra moral. Una sociedad que ha ido declinando valores fundamentales, en la cual ha ido creciendo históricamente la violencia, la criminalidad, la delincuencia, la irresponsabilidad, la falta de solidaridad. Y nosotros pensamos que un buen modelo educativo, si es un modelo educativo para vivir mejor, tiene que atender ese problema, y por eso hemos recuperado la idea de la educación cívica en la educación dominicana de todos los niveles y modalidades. Y esto lo estamos materializando a partir de la creación de las cátedras ciudadanas, que son un modelo multisalida
para promover contenidos útiles y desarrollar competencias ciudadanas en nuestros estudiantes. Nosotros estamos trabajando en la producción de alrededor de 40 cátedras ciudadanas, que van desde cátedras patrióticas, que tienen que ver con la identidad nacional, con los símbolos patrios, que tienen que ver con otros elementos de la identidad, la gastronomía dominicana, que tienen que ver con temas como la educación vial, que tienen que ver con la solidaridad, que tiene que ver con la ética y la vida. En este mes, por ejemplo, de la patria, creamos 8 cátedras ciudadanas. Y, me permite, aquí, por ejemplo, extraemos, para que compartan, un himnario que contiene todos los símbolos patrios. Pero como lo que a nosotros nos interesa en el Ministerio de Educación, porque cuando anuncié que procurábamos que todos nuestros bachilleres se supieran el himno completo, no es para que se haga una botella, no es para que lo memoricen simplemente, es para que lo comprendan y para que aprendan a valorar lo que esos signos representan, cada palabra, el contexto histórico en el que se escribieron y lo que representan ellos en la construcción de la identidad dominicana. 8 cátedras ciudadanas que también se las vamos a compartir. Una sobre Duarte, una sobre Mella, una sobre Sánchez, una sobre el escudo, una sobre la bandera y una sobre el 27 de febrero. Pero estamos trabajando otras importantes cátedras. Por ejemplo, estamos trabajando una cátedra sobre merengue. Nuestra juventud tiene que saber qué es lo que el merengue históricamente ha representado en nuestra conformación histórica, como nación, como país. Imagino que hay una sobre la Constitución, ¿verdad? Ya grabamos, ya hicimos la cátedra Constitución en un acuerdo con el Tribunal Constitucional, ya grabamos la cátedra, pero oigan qué cosa más hermosa. Hicimos, por ejemplo, con el presidente del tribunal una cátedra formal, más adulta, más para los bachilleres, los que están cerca de terminar. Y entonces con estudiantes, con niños y niñas, hemos puesto que ellos uno con otro se enseñen. Por ejemplo, una niña enseñándole a su compañerito que es un derecho y cuáles derechos tienen de los niños: derecho a una familia, derecho a un hogar, derecho a la educación, derecho a ser respetados. Estamos trabajando la cátedra Constitución. Hicimos un acuerdo también con el Instituto Duartiano. Ya estamos produciendo la cátedra Medio Ambiente. Estamos trabajando en la producción de la cátedra de Educación Vial, porque pienso que es en la escuela donde vamos a enseñar que no debemos pasar el semáforo en rojo. Es decir, en un resumen, nosotros quisiéramos, más que titular bachilleres, es graduar ciudadanos. Señor ministro. Esa es parte de los pilares del modelo educativo, Educación para Vivir Mejor, que proponemos y que pedimos con toda humildad a toda la sociedad dominicana, a las familias, a los profesionales, especialmente a ustedes, que son la correa de comunicación de lo que hacemos con la sociedad, a que nos ayuden con sus opiniones, con sus críticas, con su propuesta, a concretar este modelo educativo que probablemente sea el antes y después de nuestra querida República Dominicana. Señor Roberto Fulcar, ministro de Educación, gracias por aceptar nuestra invitación, por venir aquí a compartir con Multimedios del Caribe. Gracias también a Ligia Pérez, viceministra de Asuntos Pedagógicos, y a Diurka Pérez, colega directora de Comunicaciones. A todos, gracias por acompañarnos. Y a los amigos de CDN, gracias por seguirnos durante toda esta conversación. Pásenla bien.